vamos a ver ahora, las cifras de esta canasta que ha subido un 10% en los últimos 4 meses. Ahí está. Más del 70% de los jubilados no cumple con las necesidades básicas. Efectivamente, y esto no solo es preocupante hoy, sino que se viene dando en términos históricos. Nosotros calculamos la canasta desde hace 10 años, 2 veces por año, y precisamente lo que vemos es un desfasaje cada vez más grande entre los saberes, sobre todo de los jubilados que perciben la mínima, claro, respecto a esa canasta, ¿no? Con la particularidad de una canasta que es, al ser muy reducida, el impacto inflacionario es mucho mayor, sobre todo en determinados insumos. Bueno, ahí tenemos que ver, acá tenemos los insumos, la placa, para ver en qué está compuesta esta canasta y en qué aumentó más. Alimentos, 3.986. Medicamentos, parecido, 3.894. A ver. Fíjate que en alimentos, cuando hablamos de alimentos, estamos hablando prácticamente de 130 pesos por día para 4 comidas, ¿no? Es decir, algo claro, modestísimo. Algo muy modesto, tal cual, casi 4.000 pesos. Y no tenemos en cuenta que, en general, alimentos hiposódicos, hipocalóricos, son los que más aumentan, mucho más sobre el nivel medio de inflación. Y son los que más necesitan consumir ellos. Exactamente, no tiene que ver con la silueta, sino con la salud. Absolutamente. Bueno, los medicamentos ya sabemos, ¿no? Es un consumo, son los que más consumen. Medicamentos han aumentado, sobre todo los que tienen que ver con patologías crónicas, que son las que más frecuentamos los añosos, entre el 150 y el 200% los últimos 2 años. Por lo cual, si bien hubo una quita del 5% respecto a las monodrogas en los programas que tienen que ver con PAMI, esto es lo que gastaría un jubilado promedio, ¿no? Promedio. Claro, y bueno, el alquiler también, el promedio de 5.670 pesos. La aclaración que cuando tomamos el rubro alquiler hablamos de un licuado, de la posibilidad de un alquiler compartido, el pago de expensas en el caso de ser inmueble propio, o algo que ocurre muchísimo con nuestros viejos en las grandes ciudades, viven en pensiones que también son muy caras y poco dignas. Bueno, ahí teníamos también la estadística de higiene, teníamos la estadística de ropa, bueno, muy poquito. Y esto, digamos, ¿cómo sigue? Porque comparemos, Lorena, esto, los 19.290 pesos con 8.000 pesos que ganan casi 4 millones de jubilados y pensionados que tienen el haber mínimo. Vale decir, si no son ayudados por un tercero, por la familia, por los hijos, no llegan a fin. No llegan, y es más, se da mucho el trabajo en las peores condiciones para poder cubrir este desfasaje o subsidios diversos. Y cada uno de estos elementos que no están obviamente contabilizados en la canasta, pero que no son tomados en cuenta. Sí, ahí está, ropa, higiene, limpieza, servicios, transporte, recreación, bueno. Cuando hablamos de higiene, por ejemplo, hay que tener en cuenta los protectores para incontinencias, no patológicas, simplemente por la edad, y conllevan un gasto diario de entre 30 y 40 pesos. Claro, claro. O transitamos con nuestro olor a orina, es decir, tipo una marca de la edad. Es decir, realmente en ese sentido es tremendo, porque es poder elegir, digamos, un protector para la incontinencia de la orina o comer, tal vez. Efectivamente. Estamos hablando de los 40 pesos. Y cuando hablamos de comer, o comer arroz partido, o comer un aceite con molécula gruesa, es decir, pero aceite de oliva, el jubilado no puede ni pensar en ella. Claro, claro. Entonces, todas las recomendaciones que se hacen para evitar una colesterolemia desmedida, termina siendo utilizado el medicamento porque comemos mal o no tenemos lo necesario. Por eso, hoy apelamos, y yo decía que esto es histórico, a que haya una recomposición del haber de emergencia. Parece que esto se ha naturalizado. Te agrego un rubro del cual nadie quiere hablar. Discapacitados. Nosotros no podemos utilizar una palabra incorrecta en la denominación, pero sin embargo, las pensiones no contributivas por discapacidad que cobran más de 1 millón de personas son 5.700 pesos. Claro. Y las que tienen aquellos
adultos mayores que no llegaron a la jubilación 6.100 pesos. Así que estamos ante un panorama que no es nuevo, que nuestro sistema político institucional, en todas sus variantes, los que son oficialismos, opositores, los que invirtieron estos rangos en los últimos años, no lo tienen en cuenta y habla de realmente someter a un 20% de nuestra población a un estado de vida indigna, calamitosa, que hay que atender y que están las posibilidades para hacerlo. Para esto hay que financiar, y para financiar hay que evitar el 35% de trabajos en negro que tenemos. Claro. Tenemos que ver desde lo impositivo, como han hecho, lo que digo está en internet, no es de sabiduría, como han hecho otros países del mundo, que han reemplazado en el financiamiento de la seguridad social impuestos al consumo. Hoy el IVA es el que más plata pone en Argentina para ese financiamiento, por ejemplo, rentas, ¿no? Rentas financieras, mineras, hidrocarburos, etcétera. Bien, Eugenio, vamos a seguir muy de cerca. Acaba de darse a conocer este aumento en los últimos 4 meses. Esperemos que al menos se mantenga durante todo el año y ver de qué manera se puede compensar en los saberes jubilatorios. El llamado de atención es para ver cómo se acerca algo para la subsistencia y cómo a largo plazo se va resolviendo en forma estructural la situación. Gracias, Semino.